¿Está ahí? Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el tema que vamos a ver en esta hora es: trabaja en la salvación de tu familia. Hace unos años invitaron a uno de los pastores ahí en la iglesia a un aniversario de una iglesia que estaba por cumplir, si no mal recuerdo, alrededor de 50 años. Ustedes van a cumplir 26 dentro de pocos días, ¿no? Y fueron a este aniversario y en la iglesia habían muy pocas personas, habían como 15 personas. Y ellos eran personas ya mayores, ya adultas, y se sentían orgullosos de su 50 aniversario, pero eran alrededor de 15 personas. El pastor que fue invitado exhortó a los hermanos a que se esforzaran por predicar la palabra de Dios, y él hacía referencia que si tan solo hubieran ganado para Cristo a una persona por año, no serían solamente 15, serían muchos más, serían más de 50 personas. Seguro serían mucho más. Entonces, esa iglesia, si no cambiaba su forma de actuar, seguramente iba a desaparecer. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en la salvación de nuestra familia. El Señor Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y a Nicodemo le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Quisiera hacerles una pregunta, no sé cómo sean, si son muy participativos o no, pero quisiera preguntarles: ¿quién de ustedes fue el primer cristiano en su casa? A ver, levanten la mano los que fueron el primer cristiano en casa. Miren, si hay varios. ¿Y cuántos de ustedes aún tienen familiares que no son cristianos? Levanten su mano los que aún tienen familiares que no son cristianos. Pues un montón. Nuestra familia no nada más es nuestra esposa y nuestros hijos, sino también, como vamos a verlo más adelante, pues los abuelitos o nuestra familia, los tíos, los primos, los sobrinos, son familia también. Ahora, ¿cuántos tienen familia que no es cristiana? Pues yo creo que todos, ¿no? Todos. Podemos tener a alguien en casa que no es cristiano. El primer cristiano en casa siempre le batalla. Los primeros cristianos que están aquí, que fueron en su casa, creo que podemos estar de acuerdo en que siempre hay rechazos, en que pues te desheredan o te quieren correr de la casa. Siempre, porque el evangelio produce esto, produce rechazo. Dice el versículo que vamos a tomar de base, Lucas 19:9, Jesús le dijo a Nicodemo: hoy ha venido la salvación a esta casa.
Cuando la Biblia se refiere a casa, se refiere a linaje, se refiere a línea familiar. ¿Y cómo creen que llega la salvación a la casa? ¿Por medio de una herencia? O sea, ¿la salvación se hereda? No se hereda la salvación. Este pasaje no significa que cuando Zaqueo creyó, en automático su familia se convirtió. Lo que sí significa es que él iba a ser una puerta de bendición para los suyos. Esta iglesia se llama Casa de Oración, Puerta de Bendición. Puerta de bendición. Y cada vez que una persona se convierte en una familia, es una puerta de bendición para toda la casa. Para toda la casa. No significa que la esposa de Zaqueo en automático se convertiría, pero sí significa que Zaqueo sería una bendición para su familia. Significa que al dejar que Jesús, que es la salvación, venga a tu vida y venga a mi vida, no solamente afectará tu vida, sino también a los tuyos. En mi caso, también fui el primer cristiano en casa. Y era en mi linaje, si lo queremos llamar así, no había ningún cristiano. O sea, ni por parte de mis abuelitos, ni por parte de mis tíos, ni por parte de mis papás, nadie. Fui el primer cristiano en la casa. Y vamos a abrir ahora Lucas 12, por favor. Lucas 12, 49. Los nuestros, nuestra familia, la mayoría de las veces no son fáciles para que reciban el evangelio. La mayoría de las veces nos van a rechazar. Nuestros papás nos van a rechazar. Nuestros hermanos, algunos nos van a rechazar. Los tíos, los abuelos, la esposa, el esposo, no son fáciles. Dice Lucas 12, 49. Fuego vine a echar en la tierra, dijo Jesús. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? El evangelio es como un fuego. Si tú vas a visitar a tus tíos y les predicas, la mayoría de las familias no te recibe con los brazos abiertos. La mayoría de la familia te va a recibir a veces, o te van a escuchar, a lo mejor por educación. Pero ya que te vas, pues te van a tomar a loco. El evangelio es como un fuego que quema. Dice Jesús, el Señor, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? No es agradable para nuestra familia. En mi caso, fíjense que en mi caso, mi papá me prohibía congregarme a los 17 años. No le gustaba, él era antiprotestante. Les platicaba también a los jóvenes en el campamento. Mi mamá tampoco quería. Mis hermanos ni se diga, a ellos les gustaba el baile, la música del mundo. Mi papá también era ateo, mi papá. Él me dijo que había buscado al diablo y no lo encontró. No buscó a Jesús, buscó al diablo. Hijo, yo ya busqué al diablo y no lo encontré, y si no existe el diablo, pues tampoco existe Jesús. Pero el primero que se convierte es el que lleva la salvación a la casa. Dice el versículo 50, Lucas 12, 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Esta palabra disensión significa división, significa desunión, significa discusiones por causa del evangelio que rompen los lazos familiares. ¿Qué es lo que provoca muchas veces el evangelio en una casa? División. Así que no te debes de admirar si en tu casa, por causa del evangelio, no te quieren. Es normal, es algo común. El versículo 52 dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Pero fíjense lo interesante de este versículo,
es que la salvación entra por una persona, pero siempre hay otro que quiere, o alguno que empieza a recibir. Por eso es que dice 2 contra 3 o 3 contra 2. O sea que si nosotros vamos trabajando en la salvación de nuestra casa, pues van a empezar a creer alguno que otro. En mi caso, la segunda que creyó fue mi hermana, la única mujer en la familia. Bueno, con mis hermanos, la única mujer. Y el testimonio de ella fue muy fuerte, porque ella había tenido un matrimonio disfuncional, un matrimonio donde había violencia ahí también, engaño, y Dios hizo una obra en ella. Y usted sabe que cuando alguien se convierte al Señor, pues le brillan los ojitos, ¿no? Está alegre, está contento, hay gozo. Y cuando mis padres vieron eso en ella, dijeron, ah, caray, mi papá que era ateo, dijo, a ver, si yo nunca se lo pude quitar, porque mi papá quiso que no se casara con ese hombre, ¿cómo Dios sí pudo quitárselo? Usted sabe que Dios es poderoso, ¿no? Para quitar amarguras, resentimientos, dolores. Y el evangelio empezó a entrar. Entonces ya éramos 2 contra 5, porque mi familia es de 7, mi familia cercana. Son mis papás y mis hermanos. Somos 7 en total. Bueno, vamos a tener oposición, pero échale ganas, esfuérzate. De repente uno de tu casa va a empezar a creer. De repente va a ser 2. Y luego mi mamá empezó a creer también. Ya éramos 3 contra 4. Allí íbamos. Versículo 53. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. O sea, vas a tener rechazo. Es lo que está diciendo Jesucristo, el Señor. Es muy normal que la familia se oponga, pero los que ya somos cristianos sabemos que si ellos se mueren, ¿a dónde se van a ir? Al infierno. Por eso es que no debemos de tomar a la ligera la salvación de nuestra familia. Tenemos que esforzarnos por ellos. Tenemos que trabajar en su salvación, porque no sabemos cuándo se van a morir nuestra familia, y si se mueren, se van a ir al infierno, hermanos. Ahí sí, ya no lo van a volver a ver nunca. La muerte para un cristiano es diferente, porque si se mueren, pues allá los vamos a ver, en el cielo. Pero vamos a tener conflictos. Si tú tienes una nuera, o si tú eres la nuera y tu suegra o tus suegros no son cristianos, vas a tener problemas, porque te van a invitar a sus convivios donde hay vino, música, donde hay cosas que a Dios no le agradan, y tú vas a tener que pararte firme. La otra vez una parejita ahí en la iglesia, pues tuvieron un bebé. No podían tener bebés ellos, pero tuvieron un bebé, y los familiares de la hermana le decían, préstanos al niño. Pues el niño es como así, pues imagínense, no podían tener bebés. Y pues agarraban al niño y hablándole majaderías, palabras malas. Y ustedes saben que así hablan con cariño ellos, ¿no? Usando malas palabras. Ahora tu hijo de sabe qué, ¿verdad? Oye tú que no sé qué. Y ay, mira, el no sé qué. ¿Y qué hacía la hermana? Oye, ¿sabes qué? Ya no te voy a poder dar a mi hijo porque tú usas malas palabras y él lo está escuchando. ¿Qué creen que dijo la familia? Pues la familia se le echó encima. Ay, sí, ya como tienes un hijo ya te crees mucho, y ellos piensan cosas malas. Es normal, dile al que está a tu lado, que te rechacen, no te agüites. Fíjense que hasta la familia de Jesús lo rechazaba. Hasta la familia de Jesús era incrédula con Jesús.
Lo atacaban el Señor Jesús por su propia familia, por sus propios medios hermanos. Pero la bendición es que uno de sus medios hermanos, llamado Jacob, llegó a ser columna de la iglesia. No era uno de los 12 apóstoles, porque al inicio él no creyó, pero después se convirtió al Señor y llegó a ser uno de las columnas en la iglesia en Jerusalén. Debemos de trabajar en la salvación de nuestra familia mediante nuestro testimonio. Vamos a 1 de Pedro 3:1. ¿Cómo ganarás a tus papás o a tus hermanos o a tu nuera o a tu yerno si no le das un buen testimonio? Van a decir, no, pues para ser cristiano como tú, pues mejor no. Así me quedo. Si hay alguien que te conoce bien, ¿quién es? El pastor. No, la familia. La familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, te conocen muy bien. Más que lo que una persona en la iglesia te pueda conocer, porque aquí estás un ratito y a veces ni saludas, te vas sin saludar. A veces nadie sabe lo que estás viviendo, si estás teniendo problemas, si estás a punto de separarte, de divorciarte, nadie sabe si estás cometiendo algún pecado, pero tu familia sí, la que está ahí en tu casa sí, son los que primero se enteran. En la iglesia podemos parecer muy buenos, pero la familia es la que realmente nos conoce. Y nuestra familia sabe si realmente somos cristianos o no. Vean el versículo 1, 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Fíjense que dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si tu esposo, te convertiste al evangelio y tu esposo no es cristiano, pues tienes que ser una esposa ejemplar en casa. El domingo que vienes a la iglesia, pues tienes que dejar el desayuno listo. Tienes que dejar todo bien ahí, que tu esposo si no viene a la iglesia, pues que no se levante y no, pues mira, se fue a la iglesia y no me dejó de comer. O mira, los niños cómo quedaron. O sea, dando mal testimonio. Y así no vas a ser una puerta de bendición. No vamos a poder decir como Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Por qué? Porque tú mismo les estás cerrando la puerta a tus familiares. Si tú eres un hijo, pues tienes que dar testimonio también a tus papás. Dice el versículo, para que también los que no creen a la palabra, fíjense lo que dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En nuestra casa, hermanos, muchas veces no vale el que estés, hable y hable y hable del evangelio. No, lo más importante en casa es tu testimonio, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si le faltas el respeto a tu marido y quieres que se convierta, no, lo estás alejando más. De igual manera los varones, si tú eres el cristiano, pues tienes que tratar a tu esposa como una reina, ¿no? A ver cuántos matrimonios hay aquí juntitos. Dele un codazo, hermana, dele un codazo a su esposo. No, esposo, tú no le des un codazo, la hermana que te dé un codazo. No, pues pobre hermana ya se va a ir fracturada. Tenemos que tratar a nuestra esposa bien. Y si no es cristiana, tiene que ver el fruto de tu verdadera conversión. Tenemos que enfocarnos, tenemos que trabajar en la salvación de nuestra familia. Nosotros podemos predicarle a la familia, pero si nuestra predicación no concuerda con nuestros hechos, estamos siendo un tropezadero impresionante.
No somos un ducto por medio de lo cual llegará la bendición del Señor. Estamos siendo piedra de tropiezo, hermanos. Así que esforcémonos. Miren, hermanos, hay matrimonios en donde la esposa no le gusta que el esposo le diga nada. ¿Y tú por qué me dices? Entonces tú estás peor. O el esposo no le gusta que la esposa le diga sus verdades también. Cállate, tú eres la mujer y me obedeces. No, hermanos, tenemos que aprender a ser de bendición a nuestra familia. El esposo puede corregir a la esposa, pero la esposa también puede corregir al esposo, porque no somos machistas. Lo otro es un machismo, porque si uno no se deja corregir por su esposa, está uno diciendo que la esposa es una creación menor y que no somos iguales ante el Señor. Entonces, si tu esposo no es cristiano, tú eres la cristiana y te corrige, escúchalo. A lo mejor hay cosas que no te das cuenta y que son verdad, o al revés. Si tu esposa no es cristiana y tú como cristiano, ella te corrige, escúchala. En una ocasión, hace no mucho, mi esposa me dijo, oye, ¿sí te has dado cuenta que cuando tienes hambre te enojas? Y yo le dije, ay, no, ¿yo cómo me voy a enojar? ¿No? Por cierto, ahorita ya estoy enojado. Un manecito acá, mira. Y me empecé a dar cuenta, o sea, yo soy cristiano, pastor. Bueno, es que los pastores, desde aquí a veces no sale la carne, pero en la casa sale la carne. Sí, claro, pasa el chiquillo ahí, ahora, y boom, casi le quiere soltar un puntapié. No. Bueno, pues presté atención y dije, sí es cierto. ¿Y saben desde dónde lo traigo? Desde la educación de mis padres. Porque mi papá llegaba de trabajar, llegaba y se sentaba y ya debería de estar la mesa lista. Entonces, porque yo vivo en Guadalajara, pero nací en un campo, en una zona retirada de la civilización. Y pues estaba la casa y veíamos que las vacas iban pasando y sabíamos que ya llegaba el jefe, ¿no? El papá. Entonces pasaban las vacas y mi mamá ya sabía, pues empezaba a preparar la mesa. Pero no estuviera preparada la mesa, porque mi papá llegaba como un toro. ¡Mi comida! Bueno, yo no era así, pero algo traía de eso. Somos influenciados por nuestra familia, por de donde venimos, hermanos. Miren, hay cosas que no te has dado cuenta y que tienes que cambiar. Por eso es que tienes que escuchar a tu esposa y tienes que escuchar a tu esposo. Si tu esposo te dice, igualita a tu mamá, o tu esposa te dice, eres igual que tu padre, mira nomás. Que nos deben de decir, eres igual a Cristo. Mira, tu carácter es angelical. Pero tenemos que ser, hermanos, dóciles a la corrección. Miren, si tú eres el primer cristiano en tu casa o tienes familiares que no son cristianos, pregúntales, diles, oigan, ¿ya cambié o no? Te van a decir, bueno, si te dicen, bueno, es que tienes que echarle más ganas. Mire, ¿mandé? ¿Amén? ¿Dijo amén? ¿Ya amén? ¿Quién fue, Siri? ¿O quién fue? O Alexa, las congregantes. Mi papá no era cristiano y siempre la forma de educarnos fue regañándonos. Sacaba el cinturón y nos levantaba, cuando estábamos chicos, nos levantaba a cinturonazos y nos cubríamos con la cobija
pero nos daba con levilla. A ver si levilla no les va a doler. Órale, a ordeñar las vacas. Bueno, me convertí, empecé a caminar con el Señor y me quería seguir tratando igual. Entonces dije, no, papá, ya obedezco, ya obedezco. Pero se tiene que ver un cambio. Dice Pablo a los Corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Fíjense, necesitamos agradar al Señor, pero también debemos de buscar agradar a nuestra esposa, a su esposo, a nuestros hijos. Si usted se convirtió y sus hijos no se han convertido, pues no tiene que ser el mismo gruñón de siempre o la misma gruñona de siempre. El carácter de Cristo debe de manifestarse en nuestras vidas. Y si sirves en la iglesia y tu familia no es cristiana, tienes mayor responsabilidad porque ellos saben que vienes a servir. Si eres maestra de niños, si eres un ujier, un diácono, alguien que está sirviendo en la alabanza, tu familia no es cristiana, pues tenemos mayor responsabilidad. Debemos de dar buen testimonio, hermanos. Si tú eres cristiano y tienes deudas, págalas. Y si le debes a tus hermanos que no son cristianos, pues tienes que pagar. Dar buen testimonio. Imagínate, se los digo porque a mí me pasó. Yo era cristiano y le debía a mis hermanos que no eran cristianos. Ya pagué todo. Pero ¿con qué autoridad le predicaba a mis hermanos? Porque para ellos el dinero es el que manda, para ellos, antes. Ahorita uno de ellos ya es cristiano. Pero tenemos que ser testimonio, no ser piedra de tropiezo. El cristianito, el que no paga. ¿Cómo se va a convertir tu familia así? No, hermano, tenemos que cambiar eso para que... Eso también es trabajar en la salvación de nuestra familia, porque estamos buscando ser testimonio para ellos. Estamos teniendo una vida ejemplar, que ellos puedan decir, a mí, mira, la verdad, Cristo no me interesa en la vida de mi hermano, mi hermana, pero su vida me da ejemplo de cómo debo vivir. Y ya cuando dicen eso, pues ya has ganado un paso, ya has dado un escalón muy grande, porque cuando tú hables con ellos te van a escuchar. Pero si hay algo que está estorbando ahí, cuando tú hables con ellos no te van a escuchar. Te van a decir, no, ¿sabes qué? Pues sí, eres muy cristiano, pero la otra vez me pediste prestado 5,000 pesos y es tiempo que no me pagas. O sea, cositas que tú dices, híjole, esos 5,000 pesos, no me hubiera comprado el iPhone 13 y lo hubiera pagado. O algo así, ¿no? O, miren, a partir de ahora vamos a ahorrar, no vamos a comer en la calle, vamos a estar comiendo siempre en casa para pagar nuestras deudas y poder ser de testimonio a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Claro, pues taquitos todos los días, pues no, hermanos. Dice un hermano allá en Guadalajara que hay otro hermano que le gusta comer mucho en la calle. Y una vez le hizo una cuenta y le dijo, mira, ¿cuántas veces comes en la calle a la semana? No, pues supongamos que siempre cenes en la calle. Y dice, y cada cena pues gastas ¿qué? 400 pesos, 300 pesos. Vamos a pensar en 300 pesos. Por 7 días, ¿cuánto es? 2,100. Por 50, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Por 52, 109,000 pesos. 109,000 pesos, ya hubieras pagado tus deudas, hermano. 109,000 pesos por 50 años que tienes, caray, 5,5 millones. Dice, no, tú ya serías rico si no comieras en la calle todo el tiempo. Claro, hay que darse sus gustitos, ¿verdad? De vez en cuando, pero no todos los días. Ese fue comercial, hermano, no estaba aquí en mis notas. Romanos 12, 17. Si estás peleado con tus abuelos,
y tus abuelos no son cristianos, ve y reconcíliate. No seas orgulloso. O si estás peleada con tu nuera, con tu yerno, pues hay que hacer algo. Miren qué dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y mucho más con nuestra familia, hermanos. Si tú sabes que tu tío, tu primo, tiene algo contra ti, ve a hablar con ellos. Dile, primo, ¿qué te hice? Mira, si te falté el respeto, vengo a pedirte perdón. ¿Sabes por qué? Porque está en juego su salvación. Tienes que actuar cristianamente. O sea, si eres una persona que, no, a mí, él fue el que me ofendió, que me venga a pedir perdón. ¿A dónde te va a llevar eso? Les está cerrando la puerta del evangelio a tu familia. Si estás peleada con tu nuera, ve y reconcíliate para que ella sea salva también y tus nietos también entren a la salvación. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, tú no te tienes que defender. Esto es actuar como Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, vamos a pensar que te peleaste con tus hermanos y tú los ves que están pasando por necesidad, ¿qué tienes que hacer? Pues llevarles algo ahí. Mira, hermano, supe que estás pasando por una necesidad, te traje una despensa. No es cristiano, ¿y qué va a decir? Ay, mira, mi hermano lo ofendí y aún así me trata bien. Qué diferentes son los cristianos. Y al rato, hermano, quiero invitarte a la iglesia. Hay una frase que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Cuando tú das ejemplo en tu casa, vas a estarlos jalando. No van a tener excusa de decir, es que se porta mal. Por eso es muy importante nuestro testimonio. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice esta versión, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otra versión dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. En otra versión también lo dice de esta manera, al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. O sea, la gente va a decir, mira, tan mal que lo trato el cristiano y ve cómo me trata él. Yo creo que eso es lo que necesitamos y la palabra va penetrando, va obrando en el corazón de las personas y luego vienen a Cristo. Dios acomoda las cosas, pasan ciertas situaciones y entonces ellos empiezan a darle lugar al Señor. Dice el versículo 21, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tus papás no te dejan venir a la iglesia, pues no seas vencido por eso, ora por ellos, pide por sus vidas. Vamos a regresar a primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Está hablando en el contexto de cuando el marido no es cristiano. Seguimos leyendo el mismo pasaje. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. O sea, Pedro está diciendo, a ver, ¿de qué sirve que te vistas tan bien, pero no das testimonio? ¿Cómo va tu esposo a creer en el Señor? A lo mejor en ese tiempo habían muchas hermanas que estaban en esta situación. O sea, no está mal que se vistan bien, que se peinen, ¿verdad? Que se arreglen, porque no está diciendo eso la Biblia.
Pero lo que sí está mal es que le des tanto énfasis a lo externo que te olvides de lo interno. Dice el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, y retoma lo del versículo 1, estando sujetas a su marido. ¿Eres creyente? ¿Tu marido no es creyente? Debes de ser sujeta a tu marido, a tu esposo, para que él se convierta, para que él vea el ejemplo. Ahora, esta sujeción que la Biblia nos habla siempre es dentro del marco de la palabra de Dios, porque a veces el marido pues también quiere pasarse de la línea. Entonces, como esposa, tú debes de ser sujeta hasta cierto punto, hasta en el punto en que no te lleven a pecar. Te están obligando a pecar, ahí es donde la mujer o el hombre, si la esposa es la que no es cristiana y el esposo es cristiano, hasta aquí, mujer, te puedo acompañar. Más ya no. Pero aquí está hablando en el tema de la sujeción en el ámbito del hogar, en el ámbito diario, pero sin traspasar el límite. Dice el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, o sea, nos da un ejemplo de una persona, de una mujer de Dios. Dice, llamándole Señor. Fíjense que la mujer y el hombre tenemos que ser respetuosos con nuestra esposa, cristiana o no cristiana. Si no es cristiana, pues tienes que saber tratar a tu esposo. Si antes les decía, lo maltratabas, porque ustedes saben que la boca, híjole, es más fuerte que un golpe muchas veces. La boca hace daño. Es que tú eres un bueno para nada. Mira, ni un carro me puedes comprar, dice la mujer. Y estoy usando palabras suaves. Ustedes saben que en el mundo, dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación. No podemos usar aquí palabras corrompidas, además ni queremos, ni nos interesa. Pero ustedes saben cómo se habla en el mundo, ¿verdad que lo saben? O sea, son muy majaderas, son muy groseros. Hijo de tal por cual, eres un bueno para nada, ni para esto sirves, cómo me casé contigo, o sea, un montón de cosas. Te conviertes al evangelio, crees en Jesús, ¿cómo debes de tratar a tu esposo? ¿O cómo debes de tratar a tu esposa? Diferente, ¿no? Mi amor, la comida, te ayudo a cocinar, ¿verdad? Ya llego, ¿te puedo ayudar? ¿Qué hace falta, mi amor? Aquí ahorita, hacemos algo. Esto es el evangelio, hermanos. Nuestra forma de comportar tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Y si tu esposo o tu esposa no es cristiana, tú eres la puerta de bendición. Si tu familia, tus hijos no son cristianos, tú eres la puerta de bendición. Si tus abuelos no son cristianos, tú eres la puerta de bendición, porque tú tienes a Cristo, porque la salvación está en ti. Y Sara trataba muy bien a Abraham. ¿Cuántos quieren que les traten como Sara trataba a Abraham? ¿Y cuántos quieren tratar a Sara como Abraham lo trataba? Dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente, o sea, de la misma manera. Ya vimos mucho de la mujer, pero para el marido es igual. Dice, vivid con ella sabiamente. Si tu esposa no es cristiana, sé sabio. Sé sabio. De repente unas vacacioncitas, las que en los 20 años de casados nunca se la diste, ahora que ya eres cristiano, mi amor, vamos a irnos de vacaciones. Y ahora, ¿y qué le pasó? Siempre me traía a pan y agua. Ahora, mi amor, tú sabes que lo mío es tuyo, que yo trabajo para ti, todo mi esfuerzo que voy allá a trabajar es para ti y para los niños, mi amor. ¿Estás bien? ¿Eres tú? Ya no soy el mismo, porque Cristo vino a mí. Y dice, ay, wow. Y de repente va a llegar allá la esposa toda, hasta atrás se va a sentar, pero no le hace, ya vino.
Y al rato va a pasar acá adelante, al rato va. Pero ¿de quién depende? De nosotros. Jesús dijo a Nicodemo, la salvación ha venido a esta casa. Pero si tú sigues siendo el mismo gruñón, hermano, pues no esperes que tu esposa se convierta. No esperes que tus hijos se conviertan. Tus hijos van a decir, este es un hipocritazo. Nomás sí, se cambia y se va a la iglesia, pero de lunes a sábado, es más, saliendo de la iglesia en cuanto sale y empieza todo igual. Y ¿sabes qué? Eso marca a nuestros hijos. Y dicen, yo no quiero ser como mi papá. No, pues mejor me voy al mundo con mis amigos. Son iguales. Pero ¿qué dice Pedro? De igual manera, esposos, vivan con ella sabiamente. Miren, pídanle sabiduría, pidámosle sabiduría al Señor para tratar a nuestra esposa correctamente. Miren, cuando alguien se casa, siempre va a haber este tipo de conflictos. Y a veces lo viví, pero a veces también me toca platicar ahora con matrimonios jóvenes, en donde el esposo se siente atiborrado por las exigencias de la esposa. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que nosotros debemos de ser irreprensibles. Si tu esposa te está diciendo cosas que tienes que cambiar, no busques que tu esposa se calle. Mejor busca cambiar. Porque si a mí mi esposa me dice algo, como esto que les decía que me dijo que me enojaba porque tenía hambre, cállate, porque yo soy el pastor y soy tu esposo y aquí yo mando. ¿Así? No. Entonces, ¿qué hago? Ay, amor, gracias, no me había dado cuenta. Eso le pega a tu orgullo de hombre macho, alfa, ¿eh? De tigre, león. Le pega a tu orgullo, claro. Pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso se espera, ¿no? Oye, ¿estás descuidando a los niños? Sí, mi amor, voy a hacer algo. O sea, pero luego nos ponemos sí, tú has de ser bien perfecta, ¿verdad? No le contestes nada. Acepta que no estás haciendo las cosas bien. Porque si le contestas, empieza el dime y direte. Y cuando eso sucede, no llegas a ningún lugar. No llegas a ningún lugar, ya lo tengo bien calado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, me estás hablando a través de mi esposa. Te doy gracias por mi esposa que me corrige. Te doy gracias por mi esposo que me dice las verdades. Es que, mira, eres muy enojoncita, mi amor. Y la esposa, en lugar de que se voltee de la cama y ya, o se vaya a otro cuarto, que esto ya está muy de moda, como los hijos se van, ya cada quien en su cuarto, ¿verdad? En lugar de hacer eso, dile tú como mujer, mi amor, voy a cambiar. Ora por mí. Eso es muy diferente. Es muy diferente a decir, tú eres igual. No hagamos eso, hermanos. No hagamos eso. Ahora, esto no significa que no nos corrijamos, sí, pero no en esa forma. Si le quieres decir algo, corregir a tu esposo, pues cuando él esté tranquilo, mi amor, ¿te puedo decir algo? Mira, no te lo digo con ningún afán de nada. La verdad, te lo digo porque te amo y porque quiero que tú cambies, porque quiero que tú seas diferente. Por eso te lo digo, mi amor. No quiero que empecemos con el dime y direte. Si me quieres decir mis cosas, yo también voy a aguantar. O sea, la verdad, yo también tengo que aguantar. Pero tenemos que ser sabios en corregirnos, hermanos. Tenemos que ser sabios con nuestras esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú no tratas bien a tu esposa, así ores en lenguas.
no sube delante del Señor. Tanto el hombre como la mujer debemos de ser testimonio para ganar a nuestra pareja que no es cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le van a echar ganas? Hay que echarle ganas, hermanos. Cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, ahí en Marcos capítulo 5, en el versículo 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el endemoniado gadareno quería irse con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Miren, servir en la iglesia es importante, pero si tú tienes una familia que no es cristiana, Jesucristo, cuando se convierte este endemoniado, primero lo manda a los suyos. Porque en primer lugar están los nuestros, nuestra casa. Cuando se convierte en la samaritana, se fue con los suyos. Y le dijo: vengan, alguien me ha dicho todas mis verdades. Esto no implica que no sirvamos en la iglesia, pero sí implica que tengamos un equilibrio. Si tú te conviertes, ve, cuéntale a los tuyos. Y si Dios te llama a servir en la iglesia, ven a servir a la iglesia, pero no descuides a los tuyos. Sigue echándole ganas, sigue esforzándote. Fíjense qué hizo este endemoniado en el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con ellos, y todos se maravillaban. Ya no era el endemoniado aquel, ya era diferente, ya estaba en sí, ya había un cambio. Él se fue a casa y empezó a predicar la palabra de Dios, les empezó a decir cómo Jesús había transformado su vida, les dio testimonio a su familia. Claro, ya no veían a aquel que se revolcaba, ya era una persona diferente. De igual manera como el gadareno, nosotros tenemos que ser puerta de bendición a nuestra casa, compartirle a nuestra familia, pero siendo testimonio, siendo ejemplo, teniendo sabiduría. Siempre por delante debe ir nuestro testimonio. Amén. Si tu mamá, tu papá, algún hermano tuyo se enferma, ve y ora por él. A lo mejor no le vas a compartir, que no quiere escucharte, pero dile: ¿me dejas orar por ti? Fíjense que mi madre, pues no quería del evangelio, pero siempre fue muy enfermiza, siempre. Y en una ocasión, pues yo estaba chavito, como 17 años, 18 años, estábamos en el cuarto de al lado, yo me quedaba a dormir al cuarto de al lado, y toda la noche mi mamá quejándose, toda la noche. Mi mamá era gente que buscaba curanderos, brujos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues ya era tiempo de ordeñar las vacas, ¿verdad? Lo de siempre. Y había ido de vacaciones, estaba en la escuela y había ido de vacaciones, entonces le digo a mi mamá, mi papá me levantó y digo: sí, ahí voy, ya, vamos, ya sin que me dé mis cinturonazos con levilla, vámonos. Pero mi mamá seguía quejándose. Entonces me levanté, me cambié y todo para ir, y me entró a su cuarto y le digo: mamá, ¿me dejas orar por ti? Ella no cristiana. Y me dijo: sí, ora por mí. Y pues yo entre dormido y ya despertándome, oré por ella. Y dije: Señor, te pido que hagas tú la obra. Ella no era cristiana y sucede que el Señor la sana. Entonces regresé de ordeñar, llevé las vacas, vine por el almuerzo y lo llevé ahí donde estábamos trabajando, pero cuando estaba recogiendo el almuerzo le dije: mamá, ¿cómo te sientes? Me dijo ella: cuando oraste por mí me sanaste, dijo ella, ¿no? Le dije: no fui yo, fue el Señor el que hizo el milagro. Y así, después se sentía mal, mi mamá, no cristiana, y me decía: hijo, ¿puedes orar por mí? Le digo: sí, mamá. Y oraba. Pero una vez el Señor me dijo,
ya no ores por ella porque ella nada más quiere el milagro y no quiere nada de mí. Entonces me dijo una vez, hijo, ¿puedes orar por mí? Le dije, ya no, mamá. Digo, pero ¿por qué no? Le digo, es que el Señor me dijo que tú nada más quieres el milagro y no quieres nada de Él. Le dije, y no oré por ella. Pero después me regresé a estudiar. Otra vez, terminaron las vacaciones, como estas vacaciones. Y mi papá me habla por teléfono y me dice, oye, tu mamá quiere ir a la iglesia donde tú vas para que ore por ella. Llévenla. Pues, miren, como se enfermaba mucho, yo no sabía a qué hora se iba a morir mi mamá. Y si se moría mi mamá, ¿a dónde creen que se iba a ir? Al infierno. O sea, yo oraba por mi mamá, clamaba, y así como ustedes también tienen que orar por su familia. Y clamaba, y Señor, te pido que mi mamá no se vaya al infierno, Señor, haz tú la obra, lo que tú tengas que hacer, Señor. Y pues era derramar lágrimas por la familia, hasta que ella llega a la iglesia. Ella fue por un milagro en la iglesia, pero se quedó. Y ya no solamente era yo, ni mi hermana, ahora mi mamá también. Íbamos por el pez gordo, mi papá. Entonces mi mamá decía, Alfredo, llévame a la iglesia. No, yo no voy a ir, ¿sabe qué? Tú llévame y te sales. Y ya lo llevaban, hasta que un día mi papá, el Señor tocó su corazón. Pero todavía nos queda un hermano de 7, un hermano, está duro. Pero hasta el final vamos a darle batalla al diablo, ¿no? Vamos a orar por él y vamos a echarle ganas, porque tenemos que trabajar en la salvación de nuestra familia, hermanos. Miren, quiero hablarles de un punto más que es muy importante también, y es trabajar en la salvación de nuestros hijos, pero en el contexto de cuando nuestros hijos nacen dentro de un hogar cristiano. Amén. ¿Cuántos tuvieron sus hijos ya en Cristo? Levanten su mano. Hermanos, ¿sí hay? Pues ya es una iglesia que ya tiene añitos. Hay varios que tienen sus hijos aquí, que nacieron sus hijos aquí, que aquí el pastor Gama los presentó, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, que nuestros hijos no nacen cristianos. ¿Sí sabían eso? Aunque nacieron en un hogar cristiano, y aunque no sean como los demás niños, porque ahí donde tiene su casa, donde vivimos, pues los niños, la mayoría, casi todos son de papás no cristianos. Y hay una diferencia entre nuestros hijos, que los estamos educando en la palabra, y los que no. Pero eso no significa que sean cristianos. Moralmente se puede educar bien a un hijo. Inclusive si nos remontamos a muchos años atrás, los hijos eran muy respetuosos de los padres, ¿verdad? No los tuteaban, siempre era papi, mami, o sea, era otra educación la que había hace muchos años. Ahora los hijos ya ni educación tienen muchas veces, pero nuestros hijos que son cristianos nacen en un hogar cristiano y pues son una esponjita, y si tú los instruyes pues van agarrando, pero no significa que sean cristianos, hermanos. Nuestros niños cuando crecen, llegan a la adolescencia, nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. Aunque hayan nacido en un hogar cristiano, tienen que nacer de nuevo. Y miren, es obligación de nosotros como padres poder instruir a nuestros hijos que nacen en la fe, que nacen dentro del cristianismo, porque si nosotros no lo hacemos, pues la iglesia se va a volver iglesia de viejitos, con todo respeto los digo, con cariño, iglesia de ancianitos, y los hijos se van a ir al mundo. Esto ha sucedido en otros países, como en los países europeos que eran cristianos, y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, como Estados Unidos, siendo un país de corte cristiano, pues ahora las iglesias están quedando vacías. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en la salvación de nuestra familia, y en este sentido
en la salvación de nuestros hijos y aprovechar la edad temprana, como por ejemplo, ahí está una niña, Sofi, está chiquita. ¿Qué tenemos que hacer con los niños? Educarlos en la fe. Sembrarles la palabra de Dios es obligación de nosotros como padres. Tenemos que aprovechar desde que son niños y en que empiezan a tener uso de la conciencia para sembrarles la palabra del Señor. Miren, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Tenemos que aprovechar porque llegará un tiempo, hermanos, en que nuestros hijos van a tener que tomar decisiones ellos mismos. Pero mientras están chiquitos tenemos que trabajar en ellos. Ahora que estuvimos en el campamento, pues muchos muchachitos, muchos niños, adolescentes. Había también jóvenes ya un poco más adultos, pero había muchos de 12, de 15, de 10 años. Vean qué dice 2 de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, papás, trabajemos en la salvación de nuestra familia, trabajemos en la salvación de nuestros hijos. Nuestros hijos se pueden llenar de muchas cosas, hermanos. Se pueden llenar de muchos programas en la televisión, en el YouTube, en el internet, pero también se pueden llenar de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este joven, Timoteo, que era un joven pastor, desde niño sabía la palabra. Cómprenle Biblias a sus hijos, Biblias que sean adecuadas para ellos. Tómense tiempo, hermanos, para la educación en la Biblia de sus hijos. Tómense tiempo. Miren, no pensemos que con un regalo nuestros hijos ya están bien. Mejor es que no les regales nada, pero que les des tiempo instruyéndolos en la palabra. Ahora, es muy importante que si nuestros hijos no son cristianos, ¿estamos conscientes de eso, hermanos? ¿Sí? Ya veo que algunos ya empiezan a entrar al sueño santo. Tome su cafecito. Mire, yo también para no dormirme en la predicación me traje mi café. Fíjense, esto que les voy a decir es importante. Bueno, todo es importante, pero eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón también. Hay un error en que nosotros les exijamos a nuestros hijos que se comporten como cristianos si no lo son. Fíjense bien. ¿Cuántos quieren que sus adolescentes se porten como cristianos? Pues la pregunta es, ¿son cristianos? Hay un dicho, ¿no? Hay un refrán que dice, no le pidas peras al olmo. ¿Conocen el árbol del olmo? Es muy similar al árbol de peras, pero no es pera. Entonces, no le pidas peras a un árbol de olmo. Nuestros hijos, mientras no nazcan de nuevo, podrán actuar bien, pero si no nacen de nuevo, no lo van a hacer con la convicción interna del Espíritu. Va a llegar un momento que el peso de la moralidad o del portarse bien va a ser tan fuerte que se van a ir. Acá allá en Casa de Oración nos toca atender a los jóvenes de 18 a 28 años. Y hace un tiempo platicaba con un joven de 22 años. Y me dijo, oiga, ¿puedo platicar con usted? Le digo, sí. A tus órdenes. Y me dijo, no, pues soy fulanito. Y le digo, oye, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Le pregunté. Y me dijo, tengo como 3 meses. Y me dijo, pero yo crecí en la iglesia. El muchacho ya venía todo perforado, o sea, traía todas las marcas del mundo, ¿no? Y le dije, oye, me da mucho gusto que estés aquí. Y él me decía, me fui en la adolescencia.
Se fue en la adolescencia. Muchos de nuestros jóvenes en las iglesias se van en la adolescencia. Algunos regresan. A mí me ha tocado ver muchos jóvenes regresar. Varios que yo platico con muchachos, con señoritas, regresan y me dicen, no, es que mi mamá me traía aquí desde chiquita, pero me fui. ¿Y cuánto tiempo tiene que estás aquí? No, pues 5 meses. Oye, ¿cuándo te convertiste? No, pues en el desafío de juvenil que hacemos. Y llegan y me dicen, quiero servir. Y a mí me da tanto gusto porque son gente que está regresando del mundo. Bueno, nosotros tenemos que sembrar la palabra del Señor a nuestros hijos sabiendo que ellos no han tomado una decisión. Ahora, a veces los padres estamos conscientes y decimos, mi hijo ya tomó una decisión, mi hijo ya nació de nuevo. El otro día llegaron unos papás y me hablaron, oigan, lo están buscando unos papás. Digo, sí, ahí voy. Y ya fui. Y los conocían los hermanos. Están en un proceso de restauración ellos. Y me dijeron, oigan, le traemos a mi hijo, pero atiendo de 18 a 28. O sea, los de 18 ya no los puedes llevar a la fuerza, ¿verdad que ya no? Ya no. A ver, hazlo entrar. Los adolescentes todavía. Hijo, pues te voy a llevar. No, ¿qué no sé qué? No, te voy a llevar. Bueno, pues si no te doy. Está bien. Sí voy. Pero ya los de 22, 23, pues no te voy a dar dinero. No, papá, yo trabajo, gracias. Ya no quiero tu dinero, pero no quiero ir a la iglesia. Bueno, llegó esta familia con su hijo y su hijo estaba, haz de cuenta que el auditorio estaba ahí, la familia estaba aquí, yo estaba allá y el hijo por allá como a 4 metros. Hijo, pásale. No quiero. Y híjole, hasta me dio pena, ¿no? Porque dije, los papás están haciendo un esfuerzo, pero no se quedó el muchacho en la reunión. Bueno, hermanos, les digo todo esto porque si ustedes y si yo, porque yo también tengo hijos chiquitos, tengo una hija de 7 años y un niño de 2 años. Si nosotros queremos resolver el problema a los 14, a los 13, ya se fueron, hermanos. Es difícil. Nosotros tenemos que empezar así como Sofi, miren, así chiquita. Hija, a ver, como ahorita decía la hermana que nos visita de Bakersfield, que tiene una nieta que según ella ora y dice Jesús, ¿verdad? Según ella ora en su forma, Jesús. Bueno, nosotros tenemos que presentarle a nuestros hijos a Jesús desde que son chiquitos. Pero tenemos que ser sabios, papás. Porque muchos padres, en lugar de acercar a sus hijos, en lugar de ser puerta de bendición, los hacen que se vuelvan anticristianos. No solamente no quieren ir a la iglesia, sino que son anticristianos. Hay un caso ahí en la ciudad de un muchacho que servía en la iglesia, tocaba el piano y era muy virtuoso. Y ahora, miren, tiene un canal, hace videos en contra del evangelio, hermanos. ¿Por qué? No sabemos qué pasó. Pero nosotros como padres tenemos que hacer nuestro trabajo. Dice Efesios 6:4. Efesios 6:4, vamos allí. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que cuidar la educación de nuestros hijos. Tenemos que cuidar que la educación de nuestros hijos sea muy equilibrada, hermanos. Sí hay que disciplinarlos, dice, críanlo en disciplina y amonestación, pero sin provocarlos a ira. La Biblia nos habla, y este es un tema amplio, la Biblia nos habla acerca de la disciplina, acerca de la instrucción, pero siempre con disciplina. Ganar a nuestros hijos empiezan desde que son chiquitos. Y desde que son chiquitos, si tú los disciplinas, tienes que pedirle sabiduría a Dios para que los disciplines con amor, no descargando ira sobre ellos. Son chiquitos, hicieron una travesura, hicieron algo mal,
golpearon a la mamá o al papá, ¿qué tienes que hacer con tu niñito de 3 años, de 4 años? Pues agarrar la varita, hijo, mira, la Biblia dice que la vara de la corrección trae sabiduría. Yo quiero que seas un hijo sabio, porque si ahorita nos haces esto, cuando tengas 15 nos vas a matar. Entonces desde ahorita te voy a disciplinar. A ver, Dios ha dejado las pompis de nuestros hijos para disciplinarlos con una varita, hermanos, no con la escoba, no con un bat. Yo recuerdo a una señora ahí en el pueblo que le quebraba la escoba en la cabeza de sus hijos. No era cristiana, pero tú tienes que disciplinarlo, no es acariciarlo con la varita, le tiene que doler. ¿Verdad que tiene que doler? Los que tenemos hijos sabemos que le tiene que doler. Y nos duele también el corazón. Pero eso es lo que manda Dios. Y tenemos que, y siempre dándole la explicación a tu hija o a tu hijo. Te voy a disciplinar porque hiciste esto. Bueno, si no quieres que te discipline, la Biblia dice que entonces no eres mi hijo. Te disciplino porque te amo. Y los hijos saben cuando estamos siendo justos con ellos. Saben cuando estamos siendo justos con ellos. Hija, hiciste esto, ¿qué te mereces? Varita, papá. ¿Me la traes? Sí, papá. No con tu mano, con la vara. Que le tengan respeto a la vara, no a tu mano. Nunca golpees a tu adolescente como si fuera una persona adulta. No le des de cachetadas en la cara. Esa no es la forma. Ahí ya estás provocando a ira. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta palabra exasperar significa provocar amarguras en nuestros hijos. Imagínate tú, impotente ante tu adolescente, le sueltas una cachetada. ¿Qué estás haciendo con tu hijo? Papá, jamás me paro en la iglesia. Escúchame bien, jamás me paro en la iglesia. O si me llevas a la fuerza, sépase, papi, que mi corazón no está ahí. Hay un proverbio chino que dice que una persona puede llevar a un caballo al río, pero ni 1000 personas lo hacen que tomen agua. Si un caballo no quiere tomar agua, pues aunque le estés metiendo la cabeza ahí. Pero nosotros con nuestras actitudes exasperamos a nuestros hijos. Y no los estamos ganando, los estamos ahuyentando de la fe. Pero por eso tenemos que ser sabios. Es todo un reto, ¿no, hermano? Ahora, ¿cuántos quieren que sus hijos se salven? Yo quisiera, yo quiero, y yo sé que Dios tiene propósitos con mis hijos, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que echarle todos los kilos con ellos, meterme a estudiar. Miren, a veces dicen, es que no sé cómo. Métase a estudiar, hermanos, la Biblia nos dice cómo. Póngase a leer la Biblia, vea todo lo que la Biblia habla acerca de los hijos, todo lo que los buenos ejemplos, los malos ejemplos, lo que sí tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Dediquemos tiempo a nuestros hijos, dediquémosles nuestras vidas, estemos con ellos, platiquemos con ellos. Con nuestros hijos es de hablar mucho, hermanos. Ay, ahí te lo encargo, mujer. No, es de los dos. Dale otro codacito ahí. Es de los dos. Ahí. Codazo, no cachetada. No, pero es que yo soy el que trabaja en la casa. Pues sí, tú eres el que trabaja. Pero también eres el papá, eres el sacerdote, eres el pastor de tu casa. Miren, para ir concluyendo, vamos a ver 2 citas más. Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Quién preparó el arca? Noé. ¿Quiénes somos los responsables de casa? Los varones. La mujer
es ayuda idónea para el esposo, también tiene responsabilidad, pero la mayor responsabilidad recae sobre nosotros. Ahora quiero preguntarles algo y pongan atención, hermanos. ¿Noé metió a sus hijos a la fuerza? ¿Ya eran adultos cuando entraron o eran niños? ¿Verdad que Noé no metió a la fuerza a sus hijos? Pero trabajó. Nosotros no vamos a poder meter a la fuerza a nuestros hijos, pero sí podemos trabajar. De manera que ellos puedan tomar la decisión algún día de seguir a Cristo, de caminar con Él. Trabajemos, hermanos, con nuestros hijos. Es un mandato de Dios. Miren, cuando muere Moisés, deja a Josué. Después de que se muere Josué, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocían a Jehová. ¿Saben qué fue lo que sucedió? La generación de Moisés sí pasó la estafeta de la palabra a la de Josué, pero la generación de Josué no supo pasar la estafeta del evangelio a su próxima generación, y era un mandato. Fíjense, Dios se lo dijo en Deuteronomio, con eso terminamos, Deuteronomio 6, 4 al 8. Fíjense qué dice este pasaje, Deuteronomio 6, del 4 al 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vean este pasaje. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿A quién tenemos que enseñar la palabra? A nuestros hijos. Sigue diciendo la Biblia, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tu corazón. Hermanos, trabajemos en la salvación de nuestra familia. Trabajemos, hermanos, en la salvación de nuestros hijos. Si tú tienes hijos chiquitos, dedícales todo el tiempo que puedas. Date tiempo, porque es importante que ellos conozcan al Señor. Si tú tienes parientes que no son cristianos, visítalos. Hazte un espacio entre semana, ve a hablar con ellos. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti de tu familia, ve y habla con ellos. En cuanto dependa de ti, ponte a cuentas y diles, perdóname, quiero estar bien contigo. Hermanos, que el evangelio, que la salvación llegue a nuestra casa. ¿Qué les parece si oramos por nuestra familia? ¿Qué les parece si oramos por nuestros hijos? Si en esta hora el Señor pone en tu corazón algún familiar que no es cristiano, ora por él. Si no sabes cómo llevarle el mensaje del evangelio, pídele a Dios sabiduría. Oremos, hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia, siendo desafiados por tu palabra, porque es más cómodo quedarse sentados, quedarse allí sin hacer nada por nuestra familia. Pero, Señor, si nuestra familia, nuestros familiares que no son cristianos se mueren, se irán a una eternidad sin ti. Y Señor, en esta hora queremos pedir, rogarte por cada uno de ellos, por nuestros hermanos que aún no te conocen, por nuestros tíos. Si alguno de los que están aquí tienen padres que no son cristianos, Señor, no queremos quitar el dedo del renglón hasta el final. Queremos pelear por ellos. Que la salvación llegue a toda nuestra casa. Tu palabra nos enseña de aquel carcelero que creyó y el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y toda tu casa. Porque esta es la voluntad del Señor, que te conozcan. Aun cuando veamos que son muy duros, que son muy religiosos, que tienen su corazón cerrado al Evangelio, sabemos que para ti no hay nada imposible. Señor, clamamos por la salvación de nuestra familia y aún por la salvación de nuestros hijos pequeños. Tu palabra dice que Samuel era acepto delante de ti, pero los padres de Samuel lo llevaron ante el sacerdote. Ana llevó a su hijo y lo dedicó para ti. Tu palabra nos enseña de Juan el Bautista, que aún desde niño fue lleno del Espíritu. Oramos por nuestros hijos, Señor, para que tú los llenes de tu presencia y que ellos nazcan de nuevo lo más pronto posible. Oramos para que nos des sabiduría, nos ayudes a guiar a nuestros hijos a ti, y que ellos puedan seguir con tu palabra cuando sean grandes. Te pedimos por nuestros hijos, que derrames tu gracia sobre ellos. Señor, Noé hizo el arca en que su casa se salvase. Nosotros también queremos trabajar para que nuestra familia se salve. Hacer de nuestra casa un hogar cristiano, un hogar donde se hable tu palabra, donde se ore, donde ellos puedan conocerte. Ayúdanos a equipar a nuestros hijos para enfrentarse a este mundo. Que Satanás no robe a nuestros hijos. Que tú nos des sabiduría, Señor, para actuar como tú quieres, para que nuestros hijos sean salvos. Señor, te pido que bendigas a esta tu iglesia. Te pido que derrames gracia abundante. Este pueblo, Señor, es un pueblo lleno de pecado, pero que nosotros, con tu poder, con tu luz, con tu palabra, podamos ser una luz que alumbre en el lugar oscuro, que nuestros hijos puedan ser testimonio también. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros, y porque de cierto, Señor, nos darás sabiduría para guiar a nuestros hijos a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que no se sientan impotentes con sus hijos. Muéstrales el camino, Señor. Abre el entendimiento, que ellos puedan buscar en tu palabra la guía para poder dirigir a sus hijos de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, te damos toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Alabamos tu precioso nombre, porque solo tú eres digno, porque no hay nadie más como tú. Tú eres excelso, sublime, exaltado. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Tú eres el que gobierna nuestros corazones, y queremos aplicarnos en esta área de nuestra vida.